Fue un terrible brunch familiar de domingo y, sinceramente, habría sido mejor si no hubiera ido. Lo supe en el momento en que entré y nadie me saludó. La mesa ya estaba puesta. Huevos, salchichas sobre bagels tostados, pero todos estaban en su propia burbuja. Mi madre estaba en el fregadero enjuagando platos que ni siquiera había usado. Mi padre estaba en su lugar habitual junto al televisor, aunque el volumen estaba apagado. Diego me hizo un leve gesto con la cabeza desde el otro extremo de la mesa. ¿Y Laura? Laura ya estaba bebiendo una mimosa como si estuviera en un brunch en la azotea de Manhattan en lugar del comedor beige y de mal gusto de nuestros padres en Valencia. No esperaba un desfile, pero era extraño que nadie dijera nada. Saqué una silla y me senté como si fuera algún vecino que apareció por error. Hubo unos minutos de silencio incómodo, solo llenos por el sonido de los cubiertos y Laura tecleando en su teléfono. Entonces, justo cuando empecé a untar mantequilla en mi bagel, ella levantó la vista y lo dijo. «Es tierno. Todavía vienes como si importaras». Nadie se quedó sin aliento. Nadie le dijo que parara. Mi padre se rió por lo bajo. Mi madre simplemente siguió masticando y yo ni siquiera parpadeé. No dije nada. Simplemente me quedé ahí masticando ese bagel seco y rancio como si fuera lo único que me mantenía pegado al suelo. Ni siquiera Diego levantó la vista. Pero algo se quebró dentro de mí. No fue un grito, ni siquiera una chispa, solo una ruptura limpia y silenciosa. Terminé de comer. Dije que tenía que hacer unos mandados y me fui. Al día siguiente, saqué mi portátil e inicié sesión en todos los servicios de streaming que ellos usaban. Todos estaban a mi nombre porque cuando no sabían cómo configurar suscripciones, yo lo hice por ellos. Lo pagaba todo por costumbre. Nadie ofreció nunca ayudar o hacerse cargo. Cancelé todo. DAZN, Netflix, Eurosport, Spotify, incluso la estúpida suscripción a películas de fuerza que mi madre me rogó que contratara el diciembre pasado. 3 días después, alrededor de las 10 de la noche, recibí un mensaje de Diego. ¿Por qué está todo desconectado? El chat familiar explotó después de eso. Laura escribió algo sobre que no había wifi. Mamá preguntó si el televisor estaba roto. Papá envió un pulgar arriba por alguna razón. Nadie me preguntó directamente. Nadie pensó en hacerlo. Solo observé cómo se desataba el caos como si estuviera sentado en lo alto de un edificio en llamas. Esa misma noche, hice la otra cosa. Fui a mis archivos y abrí la carpeta llamada Propiedad TC. TC como en Elche, la casa de vacaciones, o como a ellos les gusta llamarla, el refugio familiar. Ese lugar había estado a mi nombre durante 4 años. Transferido por mi padre cuando intentaba protegerlo de un posible embargo. Me dijo que solo era en papel, que lo transferiría de nuevo cuando las cosas se calmaran. Nunca se calmaron. Nunca volvió a mencionarlo y yo nunca lo ofrecí, así que la puse en venta. Ni siquiera fui allí. Solo envié a la agente las fotos que tomé el verano pasado. Le dije que le pusiera un precio para vender rápido. Y para cuando llegó el viernes, teníamos 2 ofertas completas, una en efectivo. La acepté, envié los documentos de cierre. El viernes por la tarde, sonó mi teléfono. Número desconocido. Respondí. Era el abogado de mi padre. La llamada llegó justo cuando terminaba de cenar, espaguetis de un frasco, comidos fríos sobre el fregadero. No tenía ánimos para nada, y el número desconocido parpadeando en mi pantalla no ayudaba, pero igual respondí. El hombre se presentó como Julio Salas. Dijo que llamaba en nombre de mi padre. No preguntó cómo estaba, fue directo al grano. Mi padre se había enterado recientemente de que la propiedad de Elche había sido listada y estaba comprensiblemente angustiado. Quería saber si se trataba de un error o si yo había, en palabras de Ron, actuado unilateralmente. No respondí de inmediato. Solo lo dejé hablar. Ron dijo que mi padre creía que la propiedad fue transferida temporalmente, que había un entendimiento mutuo de que regresaría a él una vez que su situación financiera se estabilizara. Mencionó posibles complicaciones legales y consecuencias graves si la venta continuaba. Le dije que revisara los registros del condado. Silencio, luego una risa nerviosa. Preguntó si tenía los documentos de transferencia. Le dije que sí. Preguntó si se los enviaría. Le dije que lo recibiría de la misma forma en que recibía todo lo demás, por los canales legales adecuados. Colgué. Al día siguiente, recibí un correo de alguien del bufete de Ron. Este fue más agresivo.
Solicitaban formalmente detener toda actividad relacionada con la venta en espera de una revisión de la propiedad. Lo reenvié a la compañía de títulos junto con copias escaneadas de la transferencia de escritura y el registro notarial firmado de hace 4 años. No me molesté en responder al abogado. El miércoles se cerró la venta. El comprador era de Granada. Oferta en efectivo, sin inspección. Vi caer 6 cifras en mi cuenta como si acabara de ganar una apuesta que nadie pensó que tendría el valor de hacer. El jueves por la noche, mi teléfono volvió a iluminarse. Papá. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar. No empezó con un saludo. Ni siquiera intentó suavizar el tono. Simplemente empezó a gritar sobre traición, sobre la familia, sobre cómo me había aprovechado de él. Dijo que le había robado a su propia sangre y exigió que devolviera el dinero o me demandaría y se aseguraría de dejarme en la ruina. Lo dejé terminar. Entonces le dije con calma que tenía cada recibo, cada correo, cada documento legal, que no había tocado la casa en 4 años y que nadie me la había pedido de vuelta. Que si quería llevarme a juicio, estaría preparado, y que esta vez no pagaría a su abogado. Colgó. Ese fin de semana, encontré mi coche lleno de huevos. No solo el parabrisas, el techo, las puertas, la parrilla, las yemas goteando por las rejillas de ventilación. Apestó durante días. Sabía que fueron ellos. Probablemente Laura. Ese era su nivel de madurez. Si no podía ganar, haría un berrinche. Lo mandé a limpiar y seguí adelante. El lunes por la mañana, mi buzón estaba atascado con papel triturado. Un desastre de cupones, anuncios basura, recortes aleatorios. Estaba tan lleno que tuve que sacarlo a mano. Sin nota, sin firma, solo caos. De nuevo, no dije nada. Ese viernes, salí y encontré una llanta trasera rajada. No pinchada, rajada, un corte limpio a lo largo del costado. Esa me costó 170 euros. A la semana siguiente, fue la llanta delantera. La semana después, la del otro lado. Siempre una a la vez. Siempre lo justo para que no pudiera conducir sin arreglarla, pero nunca lo suficiente como para justificar un reclamo al seguro. No llamé a la policía. No confronté a nadie. Solo cambié las llantas y guardé cada recibo en una carpeta llamada pequeñeces. Pero no había terminado porque hace 2 años, Laura no pudo calificar para un préstamo de auto. Mal crédito, muchos pagos atrasados y una recuperación de vehículo en la universidad no ayudaban. Me rogó que firmara como aval. Dijo que era solo para que la aprobaran. Que haría cada pago. Que nunca tendría que preocuparme. Falló en el primer pago. Ni siquiera se lo dije. Solo lo pagué. Y luego el siguiente y el siguiente. Llevaba pagando su préstamo de auto durante 24 meses. En silencio, por culpa, por costumbre o por estupidez. No lo sé. Pero ya no más. Ese viernes, inicié sesión y cancelé el pago automático. Sin aviso, sin mensaje, solo silencio. Cerré el portátil y esperé el incendio. Tardó 3 días. 3 días después de cancelar el pago automático del préstamo del coche de Laura, mi teléfono explotó. El lunes por la mañana tenía 9 llamadas perdidas, 7 mensajes de voz y 13 mensajes de texto, todos de Laura. Ella nunca llama. Escribe cuando quiere algo, envía notas de voz cuando está despotricando y gifs pasivo-agresivos cuando quiere dar un punto. Pero esta vez llamó repetidamente. No respondí. Los mensajes comenzaron siendo breves. Hey, se atascó el pago automático del préstamo. Luego vinieron los reales. Mi pago del coche acaba de rebotar y recibí un aviso de retraso. ¿Qué demonios está pasando? Te juro que si estás haciendo alguna jugada de poder, Mateo, esto es realmente serio. Conduzco al trabajo. Luego silencio. Unas 2 horas de silencio. A las 11:32 de la mañana el chat familiar se encendió. Laura, alguien está jugando con mi cuenta. Mi préstamo del coche no se procesó y ahora estoy atrasada. ¿Quién sabe algo? Diego, ¿no es tu préstamo? Papá, arréglalo. Mamá, ¿alguien puede explicar por qué hay tanto drama últimamente? No somos ese tipo de familia. No respondí. Solo los observé hablar a mi alrededor como si yo fuera un tercero. Un trabajador contratado que de repente había dejado de aparecer para hacer un trabajo por el que nunca le pagaron. A las 3:10 de la tarde,
Laura subió una captura de pantalla al chat. Su portal en línea. Un gran aviso rojo en la parte superior. Pago fallido. Cuenta vencida. Diego reaccionó con un emoji de pulgar arriba, probablemente por accidente. Seguí leyendo. Había escrito un párrafo entero sobre cómo estaba intentando reconstruir su crédito y cómo alguien, refiriéndose a mí, había decidido sabotear ese esfuerzo por despecho. Dijo que nunca había rogado ayuda y que ni siquiera estaba segura de por qué Mateo estaba involucrado desde el principio. Claro. Salí del chat y eliminé la conversación. Ya había tenido suficiente de leer ficción. 2 noches después, volví a saber de Diego. Mensaje directo. No preguntó qué había pasado. Ya lo sabía. Había estado viviendo en medio de todo eso. Solo escribió: están perdiendo la cabeza de verdad. Creo que papá rompió la puerta del pasillo. Laura está llamando a todo el mundo que conoce. Mamá no ha hablado con nadie desde ayer por la mañana. Le pregunté cómo estaba. Dijo: necesito salir de aquí. Le dije que pasaría al día siguiente. No volvimos a la casa después de recogerlo. Solo comida rápida y un largo viaje hacia un lado de la ciudad al que ninguno de nosotros había tenido razón para visitar. Llevaba semanas revisando anuncios. Encontré un apartamento de una habitación en un edificio antiguo que era barato, limpio y no muy lejos de una ruta de autobús. El alquiler era de 600 euros exactos. Servicios no incluidos, pero manejables. No le conté hasta que entramos en el estacionamiento. Pensaba que solo estábamos matando el tiempo. Le entregué las llaves y le dije que lo revisara. Se quedó allí mucho rato en medio de esa sala vacía, con las manos en el bolsillo de su sudadera, parpadeando. Luego me preguntó: ¿por qué estás haciendo esto? Le dije que no le estaba regalando nada. Era un préstamo. Cubriría el depósito, el primer mes, el último mes y los costos iniciales, pero cada dólar debía devolverse. No porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba que se lo tomara en serio. Primer pago vencía en un mes, lo que pudiera pagar. Nada de regalos, solo una oportunidad. Asintió y dijo: está bien. Esa noche, pasamos por la casa. Entró corriendo, tomó una mochila y su PS4, y salió en menos de 10 minutos. Nadie lo detuvo. Nadie preguntó a dónde iba. Tal vez no les importaba. Tal vez lo sabían. Lo dejé con algunos víveres, un colchón viejo que había llevado antes, y un router de wifi que había configurado esa mañana a su nombre. A medianoche me mandó un mensaje. Es la primera vez que escucho mis propios pensamientos en meses. No respondí. Solo sonreí y cerré el teléfono. Que entren en pánico. Que corran. Yo aún no había terminado. La cosa sobre alejarte de tu familia es que la gente espera una escena. Una pelea dramática. Gritos, puertas golpeadas, tal vez alguien llorando en el porche. Pero no es así como ocurre. Ocurre cuando dejas de responder. Cuando dejas de arreglar todo sin que te lo pidan, cuando dejas de pagar, de explicar. Dejas de aparecer. Ahí es cuando se dan cuenta. Había pasado unas semanas desde que corté el pago del coche de Laura y saqué a Diego de la casa. Nadie me había llamado desde entonces, ni siquiera Laura, lo cual me sorprendió. Debió haber estado esperando que cediera, que enviara un cheque, que arreglara su desastre como siempre. Pero nunca lo hice. Y ella nunca volvió a pedirlo. Ahora tenía tiempo. Tiempo real. Ya no malabareaba facturas que no me correspondían ni fingía que me importaban los brunch familiares donde nadie me miraba a los ojos. Me senté una noche, abrí mis estados de cuenta bancarios de los últimos 2 años y saqué los números. Había ahorrado poco más de 11.000 euros. 11.000 que antes se evaporaban mes tras mes en el Audi de Laura. Pagos, seguros, recargos por retrasos que nunca me mencionaba. 24 meses drenándome en silencio porque ella reconstruía su crédito y yo era el confiable. Y luego vi cuánto había gastado ayudando a Diego en los primeros 2 meses de alquiler. Depósito, colchón, un par de cientos en víveres, un escritorio barato de gracijo, un pase de autobús. En total, poco menos de 3.000 euros. Y Diego ya trabajaba ahora, medio tiempo en una ferretería. Me mandó un mensaje con su primer pago puntual, 100 euros, con una captura de pantalla de la transferencia. No dije nada, pero lo capturé y lo guardé en la carpeta con su contrato de arrendamiento.
Estaba esforzándose. Sin excusas, sin dramatismos, solo esfuerzo. Una semana después, me topé con el tío Carlos en el Transoer junto a los huevos. Se sorprendió de verme, preguntó cómo estaba. Luego se inclinó un poco demasiado, como si quisiera susurrar sin hacerlo realmente. Tu madre dice que estás pasando por algo. Sonreí. Supongo que se puede decir eso. Dudó. Dijo que vaciaste las cuentas familiares. Que vendiste la casa por tu cuenta. Me reí. ¿La casa que estuvo a mi nombre durante 4 años? Miró a su alrededor como si alguien pudiera estar escuchando. Entre tú y yo, nadie se creyó realmente esa historia. Han sido dramáticos desde que eras niño. Todos sabían que Laura era la favorita. No respondí. Luego dijo, nos mantenemos al margen. Se lo dije a tu padre también, pero solo para que sepas, no todos piensan que eres el villano aquí. Eso me impactó más de lo que pensé. Más tarde esa semana, me crucé con mi prima Anna en el centro. Me llevó a un lado, me compró un café y dijo casi lo mismo, que mis padres estaban diciendo que les había dado la espalda, que me había vuelto frío. Pero ella tampoco se lo creía. No sé qué pasó, dijo. Pero siempre esperaron demasiado de ti. Aparentemente, la familia extendida estaba dividida en 2 bandos. Los que se quedaban en silencio educadamente y los que en silencio siempre habían estado de mi lado. Ninguno quería decírselo a mis padres en la cara. Después de todo, seguían siendo familia. Pero más de un pariente me dijo lo mismo de diferentes maneras. Lo entendemos. Solo que no queremos quedar en medio, lo cual estaba bien. No necesitaba que tomaran partido. Solo necesitaba que dejaran de fingir que mis padres eran santos. Y Laura dejó de publicar sus pequeñas historias crípticas en línea después de que recibió una notificación de que le embargarían el coche si no se ponía al día con los pagos. No dije nada. No la advertí. Solo dejé que el sistema hiciera lo suyo. Mientras tanto, Diego me mandó un mensaje sobre una segunda entrevista. Estaba pensando en inscribirse en clases nocturnas el próximo semestre. Dijo que no quería quedarse en el comercio minorista para siempre. Le dije que si seguía pagando el alquiler, le ayudaría con la matrícula cuando llegara el momento. Pero el mismo trato, cada dólar era un préstamo, ganado, no regalado. Y por primera vez, sentí que ya no era el cajero automático de la familia. No era la red de seguridad para personas que nunca me devolvieron el favor. Querían fingir que no importaba. Bien. Ahora podían vivir en la realidad donde realmente no importaba. Un mes después de mudar a Diego al apartamento, recibí una carta. No un correo electrónico, no un mensaje de texto. Una carta real doblada en un sobre roto con una dirección escrita con mano temblorosa. Sin sello. Había sido entregada a mano. Era de mi madre. No escribió mucho. Solo dijo que esperaba que estuviera bien, que extrañaba cómo eran las cosas antes, que papá seguía muy molesto y que Laura estaba lidiando con muchas cosas. Y luego al final, como un pensamiento suelto, escribió, por favor, no lastimes más a la familia. Esa frase me quedó rondando durante horas. Por favor, no lastimes más a la familia. Como si yo les hubiera quitado algo. Como si todo lo que hubiera hecho fuera destruir. Sin mencionar las cosas que di, la casa, el dinero, los años de estar presente cuando apenas notaban que existía. Sin disculpas, solo culpa y letra cursiva. Quemé la carta en un plato sobre mi balcón. 2 días después, Diego me llamó desde un teléfono prestado. El suyo había sido desconectado. Su madre finalmente lo había sacado del plan familiar. Le dije que se quedara con ese por ahora. Él agradeció, pero dijo que estaría bien, que compraría uno prepago y lo resolvería. Esa misma noche recibí una notificación de mi app de monitoreo crediticio. Había una nueva solicitud de préstamo de auto a mi nombre. La congelación que activé tras la venta de la casa la bloqueó, pero el intento quedó registrado. Llamé al concesionario. Dijeron que una mujer fue con mis datos, sin identificación, y afirmó que tenía autorización mía porque yo lo manejaba todo a distancia. No dijeron su nombre. No hacía falta. Era Laura. Archivé un aviso de fraude esa tarde. No le dije nada. Que se preguntara por qué su intento siguiente fue bloqueado. Ese fin de semana llevé a Diego algunas comidas congeladas y utensilios.
Nos sentamos en su sofá viejo mientras intentaba arreglar una silla coja. Me dijo que estaba trabajando más horas y que quería empezar a devolverme 150 euros al mes en lugar de 100 euros. ¿Por qué?, le pregunté. Encogió los hombros. Se siente correcto. Luego dijo algo inesperado: dicen que van a ir contra ti otra vez, pero no por vía legal. ¿Qué quieres decir? No lo dijo exactamente, solo que ibas a arrepentirte de darle la espalda a la sangre. No respondí. Solo dejé que la frase resonara. No era una amenaza, pero tampoco era nada. Diego me miró: creo que no saben qué hacer sin ti. Le respondí: nunca supieron qué hacer conmigo. Esa noche, ya en mi apartamento, vi cómo el primer pago de alquiler de Diego entraba puntual. Sin drama. Y me di cuenta, cuanto más giraban ellos, más silencio hacía yo. Y más poder tenía. Ya no podían amenazarme con nada. Y ni siquiera se habían dado cuenta. 3 meses. Ese fue el tiempo desde que corté el último lazo. Ni una llamada de mamá. Ni un mensaje de voz de papá. Diego me contó que Laura intentó usar mis datos otra vez para una tarjeta de crédito. Fue rechazada antes de revisión. Lo denuncié y seguí adelante. Ni siquiera sorprendía ya. Diego seguía en su pequeño apartamento, con 2 trabajos, enviando pagos cada mes. A veces solo 80 euros, pero siempre puntuales, siempre con la nota: sigo intentando. Eso valía más que todo lo que recibí de los demás. Me llamó una noche: quería hacer un curso de certificación BAC. Dijo que había investigado la matrícula, no era cara, pero no podía pagarla completa. No pidió ayuda. Solo lo dijo. Le repetí lo de siempre: si seguía pagando, yo lo cubriría como préstamo. Cada dólar contado. Nada gratis, dijo. Justo. Cambió de tema. Esa noche abrí la carpeta llamada colapso familiar. Revisé pagos cancelados, suscripciones eliminadas, préstamos finalizados. Total ahorrado: 11.052 euros. Gastado en Diego: 3.135 euros. Me quedaban 7.917 euros que nunca habría visto si seguía cumpliendo el rol que me dieron. Mis padres no me hablaban. Diego dijo que en la casa las cosas se habían vuelto extrañas. Laura volvió temporalmente. Papá cerraba con llave su despacho. Mamá quitó todas las fotos donde yo salía. Como si borrarme pudiera revertir el daño. Decían que les robé, que los traicioné por dinero, pero omitían los detalles: los años pagando sin crédito, la casa firmada a mi nombre por evasión fiscal, como se rieron cuando Laura me humilló en el brunch. La gente notaba esas omisiones. Vi al tío Carlos en una gasolinera. Dicen que siguen enojados. Dicen que tú sigues ganando. Solo sonreí. La mayoría creemos que hiciste lo correcto. Solo no sabíamos cómo decirlo sin causar un desastre. Luego añadió: debe ser un alivio no ser necesario ya. Y lo era. Exactamente eso. No me necesitaban. Yo era libre. Y ellos, atrapados con ellos mismos. 3 meses después, todo había cambiado. Para mí. Ellos seguían en esa casa gastada. Laura volvió a vivir allí. Vendió el Audi tras más avisos de embargo. Terminó con un Honda de hace 10 años, pagado al contado, probablemente con lo último que tenía o pidió. Diego decía que aún caminaba como si fuera la dueña, dando órdenes, culpando al mundo. Papá casi no subía. Se quedaba en el sótano, pegado al sillón, con un control en una mano y una cerveza en la otra. Diego dejó de bajar. Es como un museo de la decepción. Silencios, murmuraciones, resentimiento visible. Mamá reordenaba la casa. Muebles, cajones, etiquetas. Su manera de fingir control cuando todo se desmoronaba en silencio. Nunca me contactaron. Ni una disculpa. Ni siquiera un insulto en el grupo familiar. Como si aceptaran que no volvería. Diego seguía unido, pero débilmente. Iba cada pocas semanas, cuando mamá lo llamaba por cosas absurdas, una caja vieja o una factura confusa. No se quedaba mucho. Diego estaba mejor de lo que imaginaba. Seguía trabajando, pagando puntualmente, incluso subió a 200 euros. Empezó a cocinar en casa. Me mandó una foto del catálogo del curso BAC, con el suyo marcado.
Se estaba formando. Lento, terco, pero con paso firme. Y yo, era libre. Sin pagos de último minuto. Sin llamadas a medianoche. Sin branches con culpa. Sin fingir afecto por quien nunca preguntó si yo estaba bien. Mi teléfono solo sonaba cuando alguien que yo elegía me necesitaba. Mi cuenta se mantenía llena. Mi apartamento, en calma. Mi vida, mía. No los había perdonado. No olvidé. Pero ya no necesitaba que lo entendieran. No necesitaba cierre. Tenía distancia. Tenía pruebas. Tenía paz. A veces, me llegan rumores. Una prima oyó que mamá le dijo a su grupo de iglesia que abandoné a la familia. Otro pariente dijo que papá aún habla del robo de la casa. Laura, dicen, cuenta que le arruiné el crédito. Pero esta es la verdad, dejé de dejar que me drenaran, y lo llamaron traición. Puse límites, y lo llamaron crueldad. Dejé de cargar con todos, y me acusaron de abandonar a la familia. Ellos seguirán contando su versión. Y está bien.